hermano que está al lado, no sé si quedó alguna Biblia por ahí que vendemos de las económicas, y si no, lo pasamos por ahí. Pero yo les pedí que no lo pasen más por ahí, porque algunos son medios perezosos y ya ni traen la Biblia. Entonces, como lo pasan ahí, se ve grandote, no tengo que sacar los anteojos. Yo perdí los otros anteojos y no sabe lo que veo acá. Si hago así, bueno, otro tema. Entonces, no sé si lo van a poner en los proyectores hasta que yo escuche hojas que se mueven desde acá. Bien, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y el tema de hoy, para mi corazón, primero, el cristiano y las emociones. ¿Cuántos tenemos emociones? Ninguno tiene emociones, vamos. Tenemos emociones, somos emociones. Y muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Encontró Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 27. Le invito a que se ponga de pie si es tan amable. Dice ahí, Juan 20, 27. Jesús había resucitado en esta altura de las circunstancias. Y entonces el verso 27 dice, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Lo leyó? Está ahí, ¿no? Leemos de nuevo. Entonces le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oramos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu compañía. Gracias por esta reunión que es para ti, Señor. Señor, gracias porque sentimos tu presencia. Sentimos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y aquí estamos, Señor, para adorarte. Desde el comienzo de la reunión lo hemos hecho. Hemos adorado tu nombre, Señor. Cada uno, Señor, desde nuestra realidad que vivimos, de nuestros pensamientos, Señor, hemos cantado, Señor, en esas alabanzas hemos declarado promesas, hemos visto, Señor, en cada una de esas letras de tu poder, de tu magnificencia. Señor, hemos tenido ese momento también de adoración, Padre, también en dar para ti, para tu obra. Señor, que también es olor fragante de nuestro corazón. Señor, queremos que en esta hora que nos disponemos a escuchar tu palabra, tú nos hables también al corazón. Para esto pedimos que cada uno, Señor, podamos quitar de nuestra mente toda cosa que perturbe, todo obstáculo, Señor, y todo aquello que haga que nuestro pensamiento divague y pongamos a pensarnos en otra sintonía, Señor, que estemos sujetos por el Espíritu Santo a esa voz interior que Él hablará en cada uno de nuestros corazones. Te pido que mi imagen se esconda detrás de tu cruz, mis palabras, Señor, que use, que sean humanas, que no prevalezcan, Señor, sino que tu palabra, que es garantía, no vuelva vacía, sino que caiga en buena tierra y que germine en tu nombre. Amén. Tome su asiento, hermano. Cuando la semana pasada hablábamos de esto, bueno, tenemos que avanzar sobre el entorno a esto. Cuando uno habla de un hombre como un discípulo, un apóstol, como Tomás, siempre lo catalogamos, ¿no? Lo catalogamos de, míralo a Tomás. Y bueno, hacemos algunos chistes, los que tenemos algunos años en el camino, que Tomás tenía que ver para creer y todo esto. Pero hoy por hoy, en los tiempos que vivimos, en la iglesia del Señor y en la vida, hay algo que se ha apoderado de nuestro diario vivir. Y esto se llama el ser subjetivo. Ser subjetivo es ser como lo fue Tomás, una persona que necesitaba de cosas tangibles, de cosas que se puedan ver, de hechos
en realidad de cosas que el hombre pueda sentir. El subjetivismo habla de eso, de lo que siento, de aquello que yo puedo en este momento sentir. Y entonces eso ha sido una filosofía de vida de muchos filósofos, del sentir cosas y hasta paranormales también, es decir, cosas que no son de Dios. Con ese nombre del subjetivismo se ha metido despacito en las iglesias y ha tomado las primeras bancas de las iglesias, con muchos temas. Entre algunos de ellos, sí, el cristianismo escapa a esto, no escapa a esto porque venimos de un mundo que nos invaden con esta idea. Y los pastores también han predicado y están predicando muy subjetivamente. Entonces, decir, pastor, ¿qué significa al final eso? Y ahora vamos quizá a ir con el texto de el pobre Tomás, que a Tomás, no sé, siempre lo subrayamos de tantas cosas, y yo creo que en mí hay un Tomás muchas veces, y creo que en algunos de ustedes también. Se predica un mensaje muy subjetivista, hermano, donde siento, toco, tengo que sentir. Entonces muchas veces yo he hablado, pero muchísimos hermanos, que la conversación es, ¿sentiste algo o no sentiste nada? ¿Sentiste aquello? ¿No sentiste? ¿Sentís lo otro? Sentir y sentir. El hecho de sentir no está en la Escritura, no está en la Biblia, en relación a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Es decir, que se ha metido dentro de nuestras predicaciones, que hemos escuchado, que nos hemos formado, y que aún en las iglesias se predica, sentí. Es más, damos hasta garantías, ciertas garantías. Entonces, estas garantías de vamos a la iglesia, y en la iglesia es donde Dios se manifiesta. Por ejemplo, eso es un subjetivismo. El creer que solamente en este galpón, que antes, lo que saben, esto eran los bomberos. Acá habían bomberos. Hoy este es un lugar donde se junta la iglesia, que somos nosotros. Pero que Dios está circunscripto a este lugar solamente. Entonces hemos tenido esta predicación, hemos sido educados, están siendo muchos educados en que Dios solo se manifiesta en un lugar de encuentro, en un horario exclusivo, a tal hora, hasta tal hora, y después no. Y esto es un poco del subjetivismo, es un poco de lo que muchos de ustedes, yo incluido, hemos vivido por años como cristianos. Escuchamos y pretendemos o creemos pretender de que Dios se sujeta a lo que uno dice desde los púlpitos, y no es así. No es así. Y en eso tenemos que tener libertad, en pensar de que Dios no se sujeta al tiempo de que abrimos acá la puerta de la iglesia y empiezan los milagros. ¿Me explico? No se sujeta a que en el horario, mira que yo tengo que subir 7:30, tratamos de ser ordenados con el horario, y Dios dice, sí, a las 7:30 manden ángeles. No, Dios es soberano. Si bien es cierto, puede hacerlo, pero Dios no se sujeta a un plan que nosotros desde acá queremos hacerlo mejor. Todos. Dios va más allá de eso. Y muchos de nosotros nos hicimos así, de alguna manera, nos hicimos religiosos. ¿Me perdonan por esa palabra? Nos hicimos religiosos. Religiosos de que Dios solamente obra en este tiempo, o tengo que esperar a que toquen lindo en la alabanza, y así me lleno de emociones. Y confundimos emociones con espiritualidad, y confundimos emociones con la genuina relación que tengo que tener con Dios. Y confundimos tiempo de Dios, ocasión de Dios, con lo que la emoción me dice en el momento. Este hombre Tomás, desde ya, que estuvo invadido por las emociones, como leíamos, ¿no? Él no había estado
cuando Jesús se presentó. Jesús se había presentado y en el momento que se presentó, Él no estaba, entonces Él tenía que ver, Él tenía que verlo. Una de las cosas, antes de ir de nuevo al texto, es las garantías que nosotros escuchamos muchas veces, y lo quiero decir, hermano, es: venga a la iglesia y sienta la presencia de Dios. Eso es un eslogan clásico en las iglesias o los púlpitos. Venga a la iglesia y sienta la presencia de Dios. Yo te digo una cosa, hermano, si vos tenés que esperar venir a la iglesia para sentir la presencia de Dios y no venís más, sos un pobre cristiano. Si vos creés de que solamente desde que se abre esa puerta que está ahí, tenés que sentir la presencia de Dios y no la sentís el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y sábado, no sos un cristiano. Porque esto es emoción. Es así. Y muchos creen que con ese eslogan, vengan a nuestra iglesia porque usted va a sentir ahí la presencia de Dios. No es así. ¿Sabe qué es eso? Sí, es emocionalismo. Y muchos a través de las emociones perjudican a la gente, a los cristianos. Perjudican su fe, distorsionan, tuercen lo que Dios quiere realmente hacer. O venga y experimente un milagro de Dios. Yo invito a una persona en mi trabajo, vení que tiene un problema, necesita un milagro, porque los diagnósticos de ese resultado de laboratorio le dieron de que tiene un problema que solamente un milagro puede resolverlo. Vení a la iglesia porque en la iglesia vas a recibir un milagro. ¿Qué pasa si no lo recibe? Dígame. Es un bochorno lo que pasó con algunos que son muy expuestos y que le han dicho a este hombre, Julio Melgar, le han declarado palabra de parte de Dios. Son hombres. Cuidado con lo que decimos. Dios tenía otro plan, un plan mejor. Y muchos declararon, sí, y no aceptamos un no como respuesta. ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos? Y ahí es donde uno tiene que hacer cierta evaluación. Somos a veces pura emoción y no nos sujetamos a Dios verdadero que está en la palabra. Al Dios que dice, yo quiero destruir tu ego, tu orgullo, para que mi Espíritu Santo controle tu vida. Yo no quiero que solamente vengas el domingo y que te sientas un cristiano, sino que el lunes también te sientas igual que ahora a la tarde. Si es para el Señor, déselo al Señor. ¿Acaso todos tienen que sentirse en la presencia de Dios? Sienta la presencia de Dios, sienta cierta... Yo escucho, como usted. Y la presencia de Dios, la presencia, sí. Y salen de acá y salen a las patadas, hablando mal del hermano, hablando mal del otro, insultando, mintiendo. Ustedes no, Hablo de otra iglesia. Sí. Entonces, por más danza que me pongan acá, si tu corazón no danza en el Espíritu Santo, no me importa que dance tus zapatos. Si tu corazón no danza realmente ante la presencia de Dios, y cuando salís de acá y cuando ves a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y los amás de verdad como Dios te amó primero, no importa que acá demuestre de que vos saltás a hacer la vertical y dado 4, 5 vueltas en el aire. No importa. ¿Sabés lo que importa? Es realmente que seas genuino acá y afuera. Eso es lo que importa. Y realmente es eso que se ha metido en las iglesias. Y pobre Tomás. Y quiero hablar de Tomás y de Pedro. Pero Tomás es una de las figuras más... Pobre Tomás ha sido más el más hablado. Otra cosa que yo escribí acá. Termina el culto y nos preguntamos, ¿Sentiste de Dios? ¿Sentiste? Hermano, deje de preguntar esas cosas raras. Escuche, deje de preguntar esas cosas raras. Muchas veces vas a sentir, ¿sabés qué tenemos que sentirnos? Que somos una, perdón, se lo voy a decir en griego. ¿Alguno sabe griego? Levante la mano, somos una porquería. Eso somos. Solo somos pecadores. Pecadores.
Arrepentidos, y gracias a que Jesús con su sangre nos mira, nos inunda de su sangre, tenemos ganada la salvación por Él. No porque vos tengas algún mérito, ni yo. No, pero muchas veces salimos de acá pensando de que no, porque yo o toco aquello, yo predico, tengo la mejor corbata. Mirá la corbatita que se me clavó Julio. Nada, ese chiste. Pero es verdad. Es lindo venir a la casa del Señor bien arreglado, pero el hábito no hace al monje, y ese texto no lo pusieron en la Biblia. Pero el hábito no hace al monje. Hermanos, ¿acaso por qué Dios no me dio lo que pidió? ¿Por qué Dios no me da lo que yo pido? Son esas cosas que te preguntas muchas veces, ¿no? ¿Por qué Dios no me da? Y yo pido y pido y pido y pido y pido. Soy una máquina de pedir. Usted no. Yo sé que ustedes no son así. Pero somos una máquina de pedir. ¿Por qué Dios no me da todo lo que pido? ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos hemos sido configurados dentro de un evangelio de peticiones. Dentro de un evangelio, el evangelio es una predicación de una educación cristiana de pedir. De pedir, 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 pedir. Venga, 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 venga a tu reino. Venga a tu reino con todas las joyas de la abuela. ¿No? Venga a tu reino. Uno piensa el reino y calle de oro, pero no están acá la calle de oro, el asfalto está destruido. Estamos hablando del cielo. Hermanos, hay algo que tenemos que aprender a vivir como cristianos. No aprender a vivir como subjetivamente mi estómago y mis emociones me llevan a vivir. Estos cristianos que son así, que no son ustedes, son débiles, son inmaduros y caen fácilmente en depresiones, y muchos terminan dejando el camino. Esto es una inspiración mía. Dejando el camino porque sus sueños personales no se cumplieron. Está llena la población de Torcuato de cristianos de esta característica. Muchos cristianos que se quedaron en la casa porque han ido a iglesias, y yo estoy casi seguro que la mayoría de los que están acá, por lo menos alrededor y en Torcuato, pisaron una iglesia, le dijeron que Dios iba a hacer algo, trataron con sus emociones, pero no trataron con el problema neurálgico que es el pecado y la muerte eterna. Y entonces, como no le solucionaron el problema temporal de su vida, están en su casa. Y están en su casa y piensan de que alguna vez pisaron una iglesia y conocieron al Señor. Nunca conocieron al Señor. Nunca. ¿Por qué? Porque al Señor no se lo conoce por emociones. Se lo conoce por vivencia. Vivencia, no por emoción, no porque en este momento yo me estoy sintiendo apretado porque está medio así el pastor, medio... No, es porque lo tengo que vivir. Tengo que vivir. Y el típico, ¿no? Hay dos hermanos que charlan en la iglesia, y no es acá, es en otra iglesia. Entonces se ponen a charlar y hablan acerca de... Y bueno, ¿y vos qué vas a hacer en la iglesia? Y no, yo todavía no siento hacer nada porque Dios todavía no me llamó. Ojo, no es acá, es de nuevo, es en otra iglesia. Y el otro dice, sí, a mí me pasa lo mismo, no siento, como que no es el lugar, como que las cortinas son negras, el pastor no usa corbata, a ver, acá no hay chicos que danzan, los hermanos que tocan fuerte, levantan las manos, no entiendo eso. Empezamos a mirar todo eso, y todo eso, ¿sabes qué son? Emociones. Son emociones. Entonces, bueno, vamos a plantearlo de otra cara. Llegas a tu casa, ¿y cuánto pagas de luz? A ver, ¿cuánto te vino de luz? Tirame un número. 5.000, 2.000. ¿Cuánto vino de teléfono? ¿Pagás el teléfono? Sí, 900 pesos. Alguno que tiene auto, patente, y viene, vos llegás a tu casa, y llegamos con mi señora, miramos y nos juntamos y decimos, gracias Señor por esta factura de teléfono. Gracias Dios porque subió el gas. Gracias Señor, gracias. Pero mira la hora que venimos del culto, yo quería ir a pagarlo ahora y ya, rápido. Porque siento, me sale así, es natural, siento de ir a pagarlo ya.
Y las facturas son así, ¿no? Las pilas. Y tengo que pagar la hipoteca de mi casa. Ay, estoy gozoso de la hipoteca. Me da un gozo y lo siento. Y nos juntamos con Vale y decimos, ¿quién va? No, anda vos, así sentís más gozo. Entonces, vamos gozosos a pagar el teléfono, el celular. Uy, me lo cortaron. Bueno, voy a que pagar el reparador. Lo siento, no sentís, ¿no? Y entonces llegás a querer pagar el teléfono de la luz y encontrás de que hay una fila de 5 cuadras porque todos sintieron de ir a pagarlo. No es así. Ese es surrealismo. No existe. Esa es la idea que se ha vendido de los púlpitos. No es así. Vos no sentís. Vos si no pagás la luz, te la cortan. Y te dicen, pasa que yo no tengo trabajo. No sentí de pagarla. No. Te dice, páguela. Te ponen un cepo. ¿O no? ¿A usted dónde vive? A donde uno vive, tiene que sentir pagar la luz. No siento pagar la luz. Sube la luz, sube la luz. Sube el gas, sube el gas. ¿Y siento pagarlo? No siento, no se trata de sentirlo. Se trata de obligaciones. Y los cristianos somos buenos ante el rigor de la obligación, pero no somos buenos ante el rigor de su palabra. Entonces negociamos con Dios no hablo de dinero, no me malinterprete, de ser genuino ante el Señor, auténticos cristianos, realmente cristianos, que sean cristianos disciplinados, pero no que seamos japoneses, sino que seamos disciplinados en el Señor. Pues todos comparamos con los japoneses que son disciplinados, creemos que son disciplinados, son hijos del rigor, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando vos empieces a ser disciplinado, ¿cómo podés empezar a ser disciplinado? Pastor, la Biblia dice de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, si vos a la mañana te levantás y vos vas a pensar, el pastor va a decir, no orás. No, le voy a decir otra cosa, no te cepillás los dientes. Es pecado. Bueno, si tenés prótesis, dale a la prótesis. Si te queda uno, lavalo bien, cuidalo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y si vos no podés cuidar el templo del Espíritu Santo, menos te va a dar Dios que cuides otras cosas. Porque tenés que ser responsable primero por vos, después por tus hijos, por tu esposa. Si tenés auto, con el auto. No, ando sin freno por fe. Porque hay ángeles que me cuidan. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Es típico. Pero en la medida en que nosotros obedecemos a Dios, es en esa relación en cómo Dios nos va a bendecir. En esa medida de entender que ser cristiano no es parecer cristiano. No es parecer. Tiene una Biblia negra. Parece que va a la iglesia. Parece que es cristiano. Pero mira vos, está enganchado a la luz. Bueno, pero es una bendición que Dios me ha dado para... No, hermano, tiene que regularizar eso. Porque eso habla mucho más fuerte de que toda la Biblia que tengas encima. Que vos no pagues el seguro del auto si tenés auto, habla mucho más que todo lo que sepas de la palabra. Y entonces, pastor, ¿a dónde quiere ir? Quiero ir a destruir el subjetivismo que hemos sido nosotros invadidos desde las iglesias. Tomás, dominado por sus emociones, ¿qué dijo? 20:18, ahí cerquita, Juan 20:18, es antes de ese texto. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena, el domingo pasado los que estuvieron, recuerdan eso. El 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde ¿quiénes? Los discípulos estaban reunidos por miedo. Fíjese lo que dice su Biblia. De los judíos, cuando viene la noche, cuando viene el miedo,
cuando viene ese momento del problema, aparece Jesús. Y dice, y vino Jesús, y puesto en medio de ellos, dio una palabra que pasa desapercibida. Paz. Él sabía lo que había en sus corazones. No había paz. No había paz. Y muchos de nosotros nos olvidamos de estas pequeñas, grandes cosas que tenemos que lograr en nuestra vida. Que a pesar de las dificultades, problemas, tribulaciones y luchas que pasamos, paz. No la paz que este mundo da, sino la paz que Cristo te da. Tiene que haber paz, seguridad. Pero la tormenta, hermano, no sabe lo que es. Paz. Ahí tiene que haber paz de parte de Dios. Mira que el Señor Jesús se presentó y dijo, ¿para qué le pasa a usted? No dijo eso, ¿no? No empezó a cantar un himno, no empezó a cantar una alabanza, no empezó a decir, aquí, yo soy el Mesías. No, dijo, paz, fíjese su vida, paz a vosotros. Dice, paz, y esta paz es un gozo, fíjese, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Recuerden que no estaba Tomás, ¿sí? Les mostró las manos y el costado, se lo mostró, no solamente. Y dice, ahí hay un punto, ¿no? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Pura emoción! ¡Emoción! Los discípulos estaban con miedo. ¿A qué? A que los identifiquen, porque Pedro había salido que no le daban las patas. ¿O no? Lo había negado 3 veces. Ni pensar lo que habían pasado, pero Pedro era el cabecilla. Y estaban ahí todos con miedo. De repente, estamos hablando del Pedro y de los apóstoles, menos Judas, de los apóstoles que estuvieron con Jesús, lo habían crucificado, esperaron ahí, y Él había resucitado al tercer día. Lo vieron y sus corazones cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Por sus emociones. Y ahí es donde podemos demostrar de que los cristianos, los hijos de Dios, que somos todos humanos, ¿no? Acá son todos humanos, más o menos. Somos pura emoción muchas veces. De repente salimos con gozo y alegría, yo salgo acá, me faltan las 2 ruedas del auto. Me pasó de verdad y no es me pasó de verdad, salí acá y estaba el auto así. Me faltaron las 2 ruedas del auto. ¿Y qué se fue? ¿Se fue el gozo? ¿Se fue la alegría? No. Entonces, ¿qué pasa cuando al cristiano le pasan estas cosas? Viene con el gozo, va a la casa y se apaga todo. ¿El gozo se va? ¿Se va eso? El gozo no se puede ir. Juan 20, pero ahora 24, lo que leíamos, pero cuando Tomás, dice, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron, al Señor hemos visto, una exclamación. Él le dijo, ajá, ¿sabe qué dice en el original? En griego dice minga. No dice minga. ¿Te vas a creer? Pero no dice. Dice, no. Dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no voy a creer. Y muchos de nosotros decimos, qué incrédulo este Tomás, incrédulo Tomás, ¿eh? ¿Sabes qué? No acá, pero conozco a algunos hermanos que son así. Conozco que si no ven los resultados de la fe, y rápido, no, y Dios no está en esa iglesia, me tengo que ir a otra. Dios no está con este hermano, me tengo que ir a otra. Dios no está conmigo, estoy orando mal. El otro día una hermana me decía de que, no voy a nombrarla porque, obviamente que no voy a nombrar, de que una pastora le había dicho que tenía una enfermedad debido a que no perdonaba. Y esas cosas, hermanos, son las cosas que atan a nuestra fe en el Señor. Porque el Señor no tiene ese tipo de castigo. El peor castigo no es una enfermedad, hermano. El peor castigo es estar alejado de Dios por la eternidad. Ese es el peor castigo. Y muchos desde los púlpitos
hablan y dicen cosas que Dios nunca les mandó a que digan, pero igual lo dicen. Y atan a la gente. ¿Por qué? Porque saben que manejan las emociones. Manejar las emociones de arriba de un púlpito de una forma muy sutil para muchos fines. Sin embargo, versículo 25, le dijeron, él les dijo, si no viere, lo leímos. 26, 8 días después, fíjese, no fue inmediatamente que vino el Señor, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos, que fue el versículo que leímos, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y le dijo, otra vez le dice ¿qué? Paz. El Señor siempre trae paz. Entonces cuando un cristiano no tiene paz, hay algo que tenés que evaluar en vos. ¿Estás teniendo una relación genuina con Él? No lo voy a dudar, pero ¿estás teniendo el suficiente tiempo que el Señor espera que tengas con Él para tener esa paz? ¿No te da paz una relación? ¿No te da paz un negocio que vas a hacer? ¿No te da paz ciertas cosas? ¿No te da paz de parte de Dios? Busca la paz de Dios. No busque la paz del mundo, hacer paz, que las ballenas no se mueran, que los pingüinos, pobres pingüinos. Todo eso está bien, pero ¿sabe qué? Si no hay paz en tu corazón, por más que salves todas las ballenas del mundo. A ver, versículo 27 dice que Tomás, es el que leímos, ¿no? Tomás le dijo el Señor, pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado. Y no sé incrédulo, sino creyente. Evaluó dos cosas que hoy también el Señor quiere evaluar con nosotros. ¿Somos cristianos o qué? ¿O qué? O incrédulos. Pero están frente al Señor. Hay muchos que están frente al Señor y son incrédulos. Hay muchos que lo ven a Jesús, lo reconocen que es Él, reconocen el poder de Él, saben lo que es Él, conocen de Él, pero son incrédulos. No están acá en la iglesia, están afuera. No te preocupes, están afuera. Pero ¿por qué pasa esto? Juan 20:29, si da vuelta ahí, su página quizá, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, dice su Biblia, y creyeron. Hay muchos, y hoy nosotros, ¿no? Hay muchos que les gusta ver para creer. Cosas tangibles. Yo voy a la iglesia y me pasa aquello. Yo voy a la iglesia y me pasa lo otro. Vos vas a la iglesia y evaluás por los resultados de tu vida. No sé yo, pero Dios conoce cada corazón. En tu matrimonio, en tus relaciones con tu familia, en tu relación con Dios, en tu relación con la obra del Señor, porque vos sos un instrumento en las manos de Dios si querés. Hola. ¿Se escucha este micrófono? Lo cambio. Si querés. Sos un instrumento en las manos del Señor si querés. Si no, ¿sabés que sos? Sos lo que evaluó Jesús frente a ¿quién? A Tomás. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. O sos incrédulo mirando a Jesús y todo, o sos creyente. No hay término medio. Y es ahí donde Dios nos pone en la disyuntiva. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué debo ser? ¿Me abrazo realmente al llamado, a la convocación que Dios me dio? ¿O sigo polulando mi cabeza? Que venga un ángel. No, necesito un sueño. ¿Un sueño? No, hermano. No hay revelación más perfecta que no sea su palabra. No hay revelación más perfecta. Vos podés soñar todo lo que quieras y Dios puede confirmar el sueño siempre que esté enmarcado, encuadrado en su palabra. Siempre. Cosas raras que de repente vos veas, tienes que orar o comer menos. ¿En serio? Y no soy con esto, el pastor no tiene Espíritu Santo. No juzgue. Juzgue a través de la palabra, a través de la Escritura. Ahora bien, ¿qué pasa con él? No pasa, lo más
lo más parecido a Pedro. Lo más parecido a Pedro. La fe es la que nos debe mantener firmes y no lo que siento, hermano. La fe. ¿Qué es lo que te mantiene a vos en el Señor? ¿Lo que sentís? ¿Lo que sentís? ¿Sentís y por eso haces? ¿O la fe en el Señor? La fe en el Señor. ¿Qué es fe? Fe es abrazar realmente con seguridad de que Cristo es mi Salvador y es mi todo en todo. Eso es fe. Fe no espera de vos, de que vos te vacíes los bolsillos. Eso no es fe. Eso es emocionalismo. Eso es manejar a través de las emociones a la gente y sacarle la plata, como muchos lo hacen. Pero si vos tenés un corazón de fe, sabés que los planes de Dios necesita que sean planificados para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y eso en esta tierra, hasta el momento, se hace con dinero. Pero si vos no estás en los planes de Dios y no ves toda la visión de parte de Dios y no sos parte de la visión que Dios quiere poner, en cada congregación pone una visión. Dios no está solamente en un lugar, Dios está en todo el lugar. Ahora, la sana doctrina cada vez se pierde, se difuma. Y vamos por espejitos de colores, por muchos lugares. Y muchos van por espejitos de colores. Pedro, Mateo 16:13, rápidamente. Pedro, a mí, me llama mucho la atención su temperamento. Yo lo llamo el hiperemocionalista. Hiperemocionalista era Pedro. Pedro fue aquel hombre rudo. Yo me lo imagino porque él era una persona del vulgo, dice la Biblia. Era una persona que era un pescador, junto con su hermano Andrés. Juan también lo era. Ahora Pedro, busque ahí, Mateo 16:13, dice que vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntando a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres? ¿Está ahí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, en otras palabras, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces, versículo 14 dice, ellos dijeron, ellos no son todos, dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora Jesús la pregunta la revierte y le dice, versículo 15, y vosotros, sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y ahí lo veo a Pedro. Y sabe que sobre esta base, vamos a leer la Biblia, dice, respondiendo Simón Pedro, hasta el momento llamaba Simón Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17, le respondió Jesús, fíjese, una declaración absolutamente del cielo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una mala interpretación por ahí de los católicos apostólicos romanos. Lo toma Pedro como primer papa, pero eso es uno para otra prédica. El tema es, fíjese la declaración que hace Pedro, súper espiritual, súper conectado con Dios, de una revelación no absoluta. Vos sos el Mesías, vos sos el enviado. Todo lo demás se quedó. Pedro hablando que estaba quizás agarrado todavía con unos anzuelos. Pedro diciendo, vos sos el Mesías. Y el Señor mismo, Dios mismo, declarándole, esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué espiritual!, ¿no? ¡Qué espiritual! Sin embargo, Dios le cambió el nombre a él. En vez de llamarlo Simón, le llamó Pedro. Y Pedro era piedra, una piedra, pero ¿a qué se refería? Todos hablan de que la piedra significaba, ¿por qué piedra? No, carácter. Porque él tenía que trabajar con el carácter de Pedro. ¿Cuántas piedras hay acá? Bueno, tenía que trabajar con el carácter de Pedro. Entonces le cambió el nombre y por ahí le dice, ahora sos Pedro.
Y este Pedro, el hecho de que él haya tenido una revelación, o una iluminación, o un don, o nosotros, no te hacen una persona estable en cuanto a tu madurez. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la palabra. ¿Escuchó lo que dije? Por más que Pedro haya tenido un rasgo de haber tenido una conexión espiritual, no lo hizo que sea una persona madura. Fíjese, ahí nomás cerquita, Jesús anunció su muerte, que es lo que leímos el domingo pasado para que estuvieron. Y entonces dice, entonces, versículo 22, ahí mismo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, cuando Jesús le dice que tiene que morir. Entonces, ¿entendieron? Le dice a los discípulos, ¿entendieron quién soy? Bueno, entonces yo tengo que padecer, porque ese es el plan. Bueno, fenómeno. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Ay, esa palabra, reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Sabe qué es reconvenirle? Le voy a hacer un ejemplo. Cuando viene tu hijo y te dice, vos no me querés a mí, ¿qué estás diciendo? Que yo te quiero a vos. Vos no me amás, sí que te amo, ¿cómo no te voy a amar? Lo corrige en público a su hijo. La expresión que usó Pedro, ahí con Jesús delante de sus discípulos, cuando él dijo, tengo que ir y voy a ser crucificado, voy a ser lacerado y voy a morir por ustedes, Pedro, el mismo Pedro que hacía minutos había tenido una relación extraordinaria. El mismo Pedro. Es el mismo, no cambiamos de figurita. El mismo día. El mismo Pedro le dijo, vení. ¿Qué estás diciendo? Lo corrigió el Señor. Este sí que era hiper emocional. Hiper. El hombre espiritual al momento dijo, vení. Vení un cachito. ¿Qué estás diciendo, hombre? ¿Cómo te vas a ir a morir? No. Yo quiero que hagas milagros, como te voy a hacer, que levantes muertos. Acá está lo mío. Puso los ojos en la tierra. Pedro, el Pedro que había declarado hacía minutos, ese Pedro le dijo, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero el Señor, ¿qué dice su Biblia? Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué dice su Biblia? ¿Eso? Ay, quítate, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Me eres tropiezo. Tropiezo. El término de tropiezo es escándalón, perdón. Un escándalo, viene la palabra griega, escandalón, y esto es verdad, es griego, escandalón. Es un escándalo. Sos un escándalo para la cruz. Y ahí donde quiero que usted piense, hermano, que todo mensaje que te interrumpa llegar a la cruz es del diablo. Todo mensaje que esté entre medio de la cruz y Cristo es del enemigo. Porque acá el Señor, por más iluminación que haya tenido Pedro, era un ser humano y lo corrigió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque vos no ponés las cosas en los planes divinos, sino que los ponés los ojos en lo material, en la tierra. Y muchos hoy no entendemos qué era la respuesta que le daba el Señor. Y algunos interpretan para otro lado conveniente el tema, pero el Señor le dijo, ponés porque no ponés la mirada en las cosas de Dios. ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Ponemos la mirada en el resultado de nuestra fe? Venía el Señor, que Dios te va a prosperar. El evangelio de la prosperidad. Que no es de Dios. Que no es de Dios. Que seamos prosperados. Si Dios quiere y hace bien los deberes y no llegas tarde de trabajo y no sos un vago. En griego va esa, Claro. No, si vos te levantás a las 11, no buscas trabajo y no... ¿Qué venía a decir? ¿Que Dios te va a prosperar? Si vos administras más el dinero de tu casa, ¿qué? No, el diablo. Tengo una lucha con el enemigo, hermano, pastor, ¿sabe? No. Acá el Señor está hablando de otro tema. Él está hablando de todo lo que se ponga entre medio de los planes de Dios. Y la cruz no es de Dios, es del diablo. Todo lo que sea
en el medio, todos los mensajes que estén en el medio para llegar a la cruz no son de Dios, hermano. Cuando vos escuches, que acá usted escucha multitud de horas, todo el mundo escucha, predicadores. Ajustá el oído con la palabra. Ajustá el oído, porque si no, te va a desviar. Te va a desviar de la cruz. Todo lo que te desvíe de la cruz no es de Dios. Todo lo que te desvíe de la cruz no es de Dios. Y se lo dijo a Pedro. No le hizo precio a Pedro. Esto significa que todo lo que te impida que llegues a esa cruz y que entendemos que proviene del infierno, lo tengo que desechar. ¿Y qué tengo que desechar? Tengo que desechar aquellas cosas que no me edifican. Juan capítulo 21, y quiero cerrar con este Pedro que de repente tuvo una inspiración, y muchos de ustedes quizá, como cristianos, tienen inspiraciones y tenemos momentos de iluminaciones y momentos de que estamos bien y que de repente nos agarra un desierto, ¿cómo no? Claro que sí. Pero entendemos el proceso de Dios en nuestra vida y Él tiene una oportunidad, porque con Pedro la tuvo, capítulo 21 de Juan, y ahí quiero concluir la palabra. Él tiene hermano, quiero decirle algo que escribí. Aquel que nos llamó ayer y que hoy está desanimado, por vos te digo, pero el llamado no se fue. El que te llamó te va a buscar para que tengas un reencuentro con Él. ¿Escuchaste? Aquel que nos llamó ayer y que hoy estás desanimado, pero el llamado no se fue. El que te llamó te va a buscar para que tengas un reencuentro con Él, como lo hizo con Pedro. Y lo creo, porque con Pedro lo hizo, con Judas no lo hizo. Judas no tuvo la oportunidad de hacerlo. 21. Versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaba entonces Simón, ya no más Pedro. Fíjese, qué cosa, ¿eh? Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y los otros 2 discípulos. Versículo 3. Simón, Pedro, le dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a pescar. Voy a pescar. ¿Y qué hizo? Versículo 3 dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entrando en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Hermano, Pedro influenció. ¿Qué pasa con nuestras influencias? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, me voy a la iglesia? Te preparas en casa, agarrás, preparas el tiempo, está Panamericana, qué sé yo, congestionado, o por como vengas. ¿Y quién queda en casa? ¿Quién quedó atrás? ¿Por qué no tenemos la oportunidad muchas veces de influenciar? Estoy dando vuelta al mensaje que dice acá con Pedro. ¿Por qué vos, que viniste a la iglesia, dejaste atrás quizá a tu familia? Porque no estás siendo de influencia. Pensalo. Muchas veces somos de influencia y muchas veces no nos conviene ser de influencia. Muchas veces somos de influencia para alguna cosa. Pedro fue de influencia para volver a las redes, cosa que había dejado 3 años y medio atrás. Pero él era un experto pescador, junto con Juan, junto con su hermano Andrés. Y dijo, me voy a pescar. Pero influenció para mal. Lo subió a todos en la misma depresión. En la misma depresión. También hay hermanos que te van a llevar a la misma depresión. Hay hermanos que te van a llevar a que te metas dentro de una barca que no tiene un fin feliz. Porque dice que estuvieron toda la noche. ¿Y qué pasó? No pescaron nada. Y por la mañana, y que esto es lindo, ¿no? Hasta casi como un poema, Jesús siempre aparece por la mañana. Jesús aparece siempre a tiempo. Jesús es el sol del amanecer en nuestra vida. Y Él amanece, dice versículo 4, perdón, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Yo me imagino la escena, hermano, permítame, no quiero tomar más tiempo. Jesús mirando esa barca
y atravesando los ojos de Pedro. En otra ocasión, Pedro le dice, Señor, ¿puedo caminar arriba del agua? Y yo me imagino que habrá apelado a esa memoria. Lo veo a Pedro, volvió a sus viejas andanzas. No, entró en depresión. Hay muchos cristianos que entran en depresión, hermano, y no se sientan mal. Pedro le pasó, hasta que no tenés un reencuentro con el Señor genuino. Y ese reencuentro con el Señor te hace, y ahora vamos a ver, te hace que ya las cosas no sean igual. Y Pedro no fue igual. Y Pedro no tenía ni seminario ni instituto, no era un Pablo. Y dice, entonces cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El reconocimiento a la distancia, no quiero avanzar con esto, pero verso 5 dice, y les dijo, gritando de la orilla, ¿sabe que estaba a 1,5 kilómetros más o menos? ¿Por qué se lo digo? Porque dice que nadó 200 codos, y 200 codos son más o menos 1,5 kilómetros. Y a los gritos Jesús dijo, ¿tienen algo para comer? En el original, y no lo voy a decir en griego, pero en el original le está apelando a las enseñanzas de la multiplicación de los panes y los peces. Y ellos no entendieron. La respuesta fue no. No. No entendieron el mensaje, no discernieron. Cuando uno está pasando por etapas de depresión, no entendés la voz de Dios. Y necesitas un encuentro diferente con el Señor. Y le pasó a Pedro. Porque el versículo siguiente, Juan, que no lo pone en el versículo porque es el que escribe la carta, dice, él le dijo, echad la red, Jesús le dijo, echad la red a la derecha y hallaré. Entonces le echaron y ya no la podían levantar. Entonces por la cantidad de peces que había. El verso 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, estaba hablando de Juan, el mismo, dice, le dijo a Pedro, fíjese que era el cabecilla, porque él era el que iba adelante, porque él fue el que lo subió arriba del bote, del barco. Le dijo, ¡es el Señor! Era más joven, tenía mejor vista, 1,5 kilómetros no se veía. Es el Señor. Ahora Simón, ¿cómo lo vemos? Simón lo vemos que no espera a que el Señor le diga vení. Simón se tira al agua. Simón se tira al agua y no importa. Ya no voy a caminar como me enseñó el maestro. Quiero llegar. No esperó a que remen. Quiso llegar primero. Llegó primero. Habló con el Señor. Y ahí tuvo esa charla tan linda que usted puede leerla. Versículo siguiente, el mismo capítulo, versículo 15. Cuando hubieron comido, estaban los discípulos ya, Jesús le dijo a Simón Pedro, ya no le dice más Pedro, Simón Pedro, dice Simón, y lo llaman por su nombre antiguo. Esto para seguir con más tiempo, pero no podría. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y yo me lo imagino al Señor señalando, porque vos dijiste que vos llegarías hasta la muerte conmigo, pero vos me amás más que estos, porque vos te sentiste superior, porque vos te sentiste mejor, porque vos te sentiste el que era superior que ellos. ¿Vos me amás más que ellos? Y el Señor, Pedro, ¿qué le responde? Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y después el Señor le dice nuevamente, le dice, apacienta mis corderos. Hay algo interesante acá, hermano. El Señor nos manda a hacer algo. Y termino con la lectura. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, no Pedro todavía, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces el Señor, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque la palabra que usaba Jesús no era la misma palabra de amor que usaba Pedro. Pedro estaba usando una palabra para dirigirse al amor, que hoy no la podemos ver en español, que era el amor natural, con el cual se ama a cualquier cosa en la vida, ese amor que se dice tener por alguien. Sin embargo, Jesús usaba otra palabra en el original, en el griego. Usaba la palabra amor con tus emociones incluidas. Porque a unos aman a Dios
naturalmente, pero no aman incluidas las emociones. Esas palabras es ágape y fileo. Ágape y fileo. Fileo le estaba diciendo el Señor. Entonces la tercera vez él se puso mal y se entristeció. Y dice que le dijo, por tercera vez, ¿me amas? Y entonces respondió, Señor, le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, entenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ergo, ¿sabe qué pasó con Pedro? Pedro entendió que tenía que pastorear, porque en los dos casos le dio la misma palabra, pastorear. ¿Por qué? Porque tenés que pastorear, porque tenés que cuidar, tenés que alimentar. Ese es el mensaje que hay en la charla, que pueden escuchar los discípulos. Charla de amor, de reencuentro, reconciliadora, una charla que Dios da otra oportunidad, y ahí se termina. Juan no puede escuchar más la charla. Versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, agarró del hombro, esta es mi imaginación, permítame, a Pedro y le dijo, vení, que tengo que terminar de restaurar ese corazón. Y se lo llevó y no hay más nada. ¿Y sabe qué? Esa es la intimidad que Dios quiere tener con vos. La intimidad de llevarte nuevamente a un lugar donde vos y Él estén solos, cara a cara, y diciendo, Señor, yo quiero que mi corazón y mis emociones sean invadidas por ese amor que me pedís. Sí, te amo, pero ¿cómo me amás? ¿Te amo? Yo voy a la iglesia. Sí, pero ¿y tus emociones? Aún no me amaron. Tus emociones aún no me amaron, y mis emociones, como las tuyas, tienen que ser aún llenas de su amor. Si tus emociones y mis emociones, que es el lugar más difícil en el ser humano, son invadidas por el amor de Dios, Dios puede hacer tremendas cosas como con nosotros, como lo hizo también con estos hombres de Dios. Fueron hombres que murieron por la causa. Hombres que dieron su vida. Vos y yo tenemos que ser de influencia. Tenemos que ser hombres y mujeres atacados, abrazados por las emociones también de su amor. Ponte de pie, por favor.